Todo súper, perfecto. Muy bien. Entonces, primero que todo, agradecerle, Papito Dios, por un día más de vida, por la vida de ustedes, los que se han conectado en este día para compartir este tiempo tan bello. A las líderes de este hermoso ministerio, por la invitación que me han hecho. Para mí siempre será un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor, lo que el Señor pone en mi corazón. Hoy es un día muy especial, estamos en el quinto día de nuestra celebración de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de las enramadas, ¿cierto? Y para los que no están familiarizados con esto, les voy a ir dejando unas tareitas, Levítico 23, léanse Levítico 23, es parte de de la enseñanza del tema de hoy. No es una reflexión, el tema de hoy es una exhortación. De manera que hoy voy a estar dejándoles algunas recomendaciones que hagan ciertos estudios y otras lecturas. Comenzamos con Levítico 23. Y así muy rápidamente les cuento. Es un día especial porque hoy estamos dentro de la celebración de Sukkot, que es la séptima y última de las fiestas solemnes del Señor. Y celebramos hoy, pues el día 15, esta fiesta se debe celebrar en el séptimo mes y es una fiesta que se celebra durante 7 días. Siete, bíblicamente, pues ya sabemos que significa un proceso, es la culminación de un proceso, es la culminación de una santificación, de un perfeccionamiento y de un cumplimiento. De manera que lo que celebramos es que se termina, que se cumple algo especial para nosotros como pueblo de Dios, que es el plan de redención de Dios. Así de que si no lo sabías, te lo voy contando. Y quiero hacer una ilustración para comenzar a ambientar un poquito este tema. Imagínate que esta celebración es como que estuviéramos celebrando el final feliz de una película, donde los malos son reprendidos, reciben su merecido, los buenos son reconocidos y tienen el control, tienen su reconocimiento. La niña pobre y sufrida de la película entonces crece y se casa con el protagonista, con el rey. Y a mí se me ocurrió que esta película se podría llamar La historia de mi vida. El director es el Dios Padre y el actor principal es el Señor Jesucristo. Actores secundarios está la niña, que sería la iglesia. La niña que luego se vuelve mujer y se casa con el rey, que es la iglesia. Y lo pongo de esta manera porque precisamente esta fiesta de Sukkot es la conmemoración de ese final del proceso de salvación. Apunta a las bodas del Cordero, que es el momento en que el Señor Jesucristo pues, establece su reino como, como Rey y Señor sobre este mundo, sobre esta tierra, y toma a la iglesia y la convierte en su esposa. De manera que para los que vivimos con la esperanza de la redención y la salvación, esto es la culminación feliz, es el final feliz de la película de la humanidad, ¿cierto? Una película llena de muchas cosas. Eh, Hasta aquí, pues muchos de ustedes dirán, wow, qué interesante, ¿no? Qué bonito, pero, pero estoy muy cristiano, yo soy creyente, y estas fiestas Sukkot, pues eso es judío. Bueno, la primera parte de esta exhortación, y para eso pues voy a dar una lectura muy rápida a estos versículos que tengo allí de contexto, porque yo sé que así como hace algunos años yo lo pensaba, eh, básicamente los que somos creyentes en el Señor Jesucristo, pues nosotros sabemos algo que es poderoso. El Señor Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y teniéndolo a Él, lo tengo todo. Y gloria a Dios. Eso es absolutamente verdad. Pero por estar nosotros con esa visión un poquito estrecha, no quiero decir que la salvación y el plan del Señor Jesucristo sea estrecho, sino que esa seguridad nos pierde o hace que se pierda de vista mucho de nuestra identidad. Y como no quiero que sea una interpretación mía, voy a leerles rápidamente y se los dejo para sus reflexiones, estas que son tres declaraciones del Señor Jesucristo
Y el último versículo que es un modelo del Dios Padre, de nuestro Padre Creador. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este versículo conecta, los que toman nota, tiene conexión directa con Primera de Reyes 11 y 12. Lo voy dejando para que usted haga sus estudios y complemente la revelación que el Señor le quiere dar. De manera que ese Señor Jesucristo, que es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, nuestro todo, Él declaró en Mateo 15 que Él solo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta aquí uno dice, ok, siguen siendo judíos. Pero resulta que en Juan 10:16 el Señor Jesucristo declara, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así de que hay otras ovejitas por ahí y esas otras ovejitas son las naciones gentiles. Las primeras ovejitas perdidas de la casa de Israel es la casa, las 10 tribus de la casa de Israel. Por eso les digo que eso se conecta con Primera de Reyes 11 y 12. Y la otra declaración del Señor Jesucristo que quiero que tengamos en cuenta hoy es Mateo 5, 17 y 18, que es la declaración del Señor Jesucristo respecto a la ley. Dice él, no piensen que he venido para abrogar, o sea, para anular la ley o los profetas. Fíjense que se refiere a dos aspectos importantes, ley y profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo lo está declarando, o sea, aquel que es mi camino, mi verdad y mi vida, me está diciendo algo. No descuides la ley, no descuides los profetas, no descuides los mandamientos. Eso tiene que quedarnos claro. Ahora, tomemos este versículo de Josué 1, 6, 7. Esto es un principio de Dios. Este principio establece eh, el consejo, no es un consejo, es un principio. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Aquí podemos parafrasear un poquito y decir, esfuérzate y sé valiente, porque tú formas parte de mi plan para que mi voluntad y mis promesas los alcancen. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muy bien. Entonces, esta fue la enseñanza que recibimos en el primer día de nuestra fiesta de Sukkot. Y pues hoy vamos a continuar un poquito con este tema de ser esforzados y valientes. Hasta aquí, pues quiero como dejarles esos soportes bíblicos para que resolvamos nuestra indiferencia con respecto a la ley y los profetas, nuestra indiferencia con respecto a que esas fiestas son para los judíos. Y no, no son para los judíos, son para Israel. Y resulta que Israel son más las 10 casas perdidas que incluso las dos que quedaron en Israel, en Jerusalén, perdón, que es la casa de Judá, y por eso se llaman judíos. Veamos entonces el centro de nuestro tema de hoy. Vamos a ver entonces dos personajes y a través del estudio de estas dos situaciones bíblicas, vamos a tomarlas como a manera de espejo. Lo que el Señor me ha puesto en el corazón es que los exhorte para que conociendo esta porción de Jeroboam y esta porción del rey Josías, ambos son reyes, el rey Jeroboam y el rey Josías, en diferentes épocas y sobre diferentes situaciones, pero finalmente ambos escogidos por Dios y ambos
jugando un papel importante sobre el cual usted debe tomar tiene la oportunidad de tomar una decisión, no para que la comente con nadie, solo para que usted se revise en su condición de siervo de Dios por medio de Jesucristo. ¿Estamos? Como oveja de ese redil del Señor Jesucristo, por el cual Él vino y por el cual el plan de Dios se materializa, se realiza y nos va a llevar al feliz término que es el establecimiento del reino milenial, las bodas del Cordero y la entrada en la eternidad bendita, ¿cierto? Esa es la celebración de Sukkot, ¿cierto? Y por eso es un tiempo tan feliz. Entonces, revisemos el rey Jeroboam y vamos a leer entonces Primera de Reyes 12:28. Jeroboam, a quien por voluntad de Dios le fueron entregadas 10 de las 12 tribus de Israel, que fueron las mismas 10 que se perdieron después, era un hombre esforzado y valiente, claro que sí. Era un hombre carismático. Mucha gente lo quería y tenía su esperanza puesta en él, porque lo veían como un rey diligente y capaz. Entonces, ante una situación de error al final del reino de Salomón, que el pueblo terminó pues entregado en un tiempo de idolatría, de mucha apostasía, adorando a los dioses ajenos a los dioses de las naciones extranjeras. El Señor decide y escoge a Jeroboam. Y para esto les recomendaría que leyeran Primera de Reyes, todo el capítulo 11, donde está todo el detalle de cómo el Señor escoge a, a Jeroboam y por qué lo escoge y qué instrucciones le da, para llegar después a esta parte que es Jeroboam, perdón, Primera de Reyes 12, donde dice, Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Es decir, que el pueblo se devolvería a, de donde el Señor los había sacado. ¿Ok? O sea, miedo y duda. Ese hombre esforzado y valiente está empezando a mostrar aquí unas señales de miedo y de debilidad, ¿cierto? 27. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en su lugar. Las circunstancias hicieron que Jeroboam muy rápido olvidara todo lo que el Señor le había dicho en Primera de Reyes 11, donde le dijo, mira, le quito, le quito estas tribus al descendiente de Salomón, porque Salomón al final de su reino no me obedeció las instrucciones como lo había hecho David, su padre. Y le dice el Señor allá en Primera de Reyes 11 a Jeroboam, si tú me obedeces y haces como yo te estoy indicando que lo hagas y haces como hizo David, entonces yo estableceré tu trono eternamente como se lo había prometido a David. Es decir, Jeroboam es un personaje que es escogido por Dios para que sea el segundo David, porque le da la misma promesa y le entrega 10, prácticamente le entrega todo Israel, todo el pueblo. Solamente le dejó una tribu, que fue Judá, a Roboam, que era el hijo que heredó el trono de Salomón. ¿Por qué? Por idolatría, por desobediencia, por, por dureza de corazón. Pero Jeroboam, a pesar de haber recibido esa instrucción y haber sido escogido por el Señor, tuvo miedo y empezó a ver las circunstancias y no fue valiente. ¿Para qué? Para decir, aunque la gente esté yendo a ofrecer, a hacer ofrecimientos allá al templo en Israel, el Señor me prometió y el Señor me los entregó, ellos no se van a quedar allá. No, Él quiso hacer eh, conforme a su voluntad. O sea, Él fue esforzado y valiente para pretender obedecerle a Dios, pero en sus propias fuerzas. Eso es importante, hijitos de Dios. Eso es importante porque es lo que muchas veces nosotros hacemos. Sí, sí, yo sé que tengo que cumplirle a Dios, no importa
que yo tenga que hacer ciertos ajustes pequeñitos que quizás al Señor no le interesa. Y empezamos a acomodar, y esa acomodación tiene un solo origen. No valoramos la palabra del Señor, la ley del Señor como tal. Y los cristianos de este tiempo tenemos esa tendencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en Jesucristo tenemos todo. Entonces decimos, en Jesucristo yo puedo entonces flexibilizarme con respecto a este mandamiento. Y por eso les dejé en el contexto esa porción de Mateo 5:17, donde el Señor claramente dice, no pasará ni una jota ni una coma hasta que se cumpla lo que el Padre, lo que el Dios Creador ha establecido, hasta que llegue el momento del establecimiento del reino milenial del Señor Jesucristo. Entonces, sigamos analizando, sigamos viendo la experiencia de Jeroboam a manera de espejo para que se redarguya nuestro corazón, para que saquemos y confrontemos, miremos de frente eso que está por allá en lo profundo de nuestra alma cuando hablamos de celebrar las fiestas solemnes, celebrar Sukkot, celebrar Pesach o Pascua y cualquiera de las otras 7 que el cristiano promedio no las conoce, ni siquiera sabe cuáles son ni cuándo son, porque es más cómodo seguir la tradición. Y por seguir la tradición, el Señor le quitó 10 de las 12 tribus a Roboam, descendiente hijo de Salomón. Es serio y es importante. Sigamos viendo entonces para que nuestra alma se redarguya con todo esto. Entonces, siguiendo las recomendaciones de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Wow. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés sube al monte a recibir precisamente la ley de Dios? Cuando él regresa, ¿qué encuentra? El pueblo había hecho un becerro de oro con, digamos, el despojo que les habían hecho al salir de Egipto. O sea, usaron todo ese oro para hacerse un ídolo. El toro significa fortaleza, significa poder. Entonces fue el poder, el Dios del poder, el que los sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces, por eso es que el toro tiene ese significado. Uno, hay que hacer más estudio con respecto a por qué Israel siempre tendía a formarse un ídolo en la figura del toro. ¿Ok? Bueno, hay más profundidad, pero no la vamos a tocar ahora mismo. Pero Jeroboam no les hizo uno, les hizo 2. Entonces vamos entendiendo que cuando no tenemos ese temor de Dios, un temor auténtico, ¿cierto? Un temor que nos mueve al compromiso y a la acción, entonces vamos flexibilizando. Y esto es como cuando aparecen las adicciones, un poquito y otro poquito y otro poquito. Y es lo que la fiesta de los panes sin levadura nos exhorta a hacer cuando la celebramos. 7 días que estamos, ¿qué? Sacando toda levadura, lidiando con esos poquitos que nos van contaminando. Y estamos en el tiempo de celebrar la séptima, ¿cierto? Panes sin levadura es la segunda. Bueno, sigamos. 29. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Tremendo, ¿verdad? Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Y por supuesto, si seguimos leyendo, después del 30, pues sí, seguirán viendo todas las abominaciones que Jeroboam fue inventando para protegerse de no perder el reino. A él se le olvidó que ese reino se lo había entregado el Señor y que le había prometido que lo iba a consolidar para su descendencia eternamente. Él iba a ser el segundo David. Pero mire, por ser esforzado y valiente, no precisamente en obedecer. Dejemos en paz a Jeroboam y les dejo la inquietud de investigar y estudiar qué pasó con Jeroboam, qué pasó con su descendencia. Es apasionante ese estudio. Josías.
rey Josías. Es el rey niño. Él hereda el trono a los 8 años y empieza a tomar decisiones a los 26 años. Dice entonces, Segunda de Reyes 22, verso 8, el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Wow, en esta época de este rey, la ley estaba perdida, es decir, nadie la consultaba, brillaba por su ausencia. La ley brillaba por su ausencia para un pueblo, para el pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Cualquier parecido con el presente quizás no sea una casualidad, ¿cierto? Está escondida por otras razones, pero finalmente está escondida para mucha gente. Safán, verso 10, ahí me salto un poquito, 3 puntos suspensivos, saltamos un poco. Los exhorto a que lean todo el capítulo. Safán también dijo al rey, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo, un libro, ¿cierto? Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó sus ropas en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte de Asías, consejero personal del rey. 13. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Un muchacho, o sea, él tenía 8 años cuando heredó un reino que tenían escondida, tenían perdida la ley de Dios. Y por eso el reino estaba absolutamente condenado. Verso 15. Después de la consulta, había una profetisa allí. Ella les dijo, el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor. Dice, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arde contra este lugar y no se apagará. Un paréntesis. ¿Por qué terminaron adorando dioses paganos? Y les dejo esa palabrita que a mí me cuesta tanto trabajo. Sincretismo. Ese es el resultado del sincretismo. Las mezclas para hacer las cosas bonitas y terminar cometiendo errores, pero con satisfacción. Verso 18. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estaba, estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oírle lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tus ropas en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿No? No les recuerda esto el tema de la semana anterior. ¿Se acuerdan de Jonás? Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, hijitos de Dios, eh, ya estoy para terminar. Queda mucho tema para que ustedes estudien, lean, pero creo que eh, en el amor del Señor espero que se sientan exhortados para ir a estudiar y a resolver inquietudes. El propósito del día de hoy era exhortarlos a estudiar este tema que tiene que ver con ser esforzados y valientes para obedecer o ser esforzados y valientes para hacer las cosas, para pretender obedecerle a Dios a nuestra manera. Segunda de Reyes 23 es otra porción que deben agregarla a su lista de estudio, porque en Segunda de Reyes 23 encontramos
la experiencia del rey Josías. Lo que hace una persona cuando se sensibiliza y se comunica con Dios y descubre que su palabra es verdadera y que su ley es ineludible. Mire, piense, Josías fue un niño, 8 años, cuando empezó a reinar, cuando heredó el reino, porque a su papá era tan malo que lo mataron sus discípulos, la guardia que lo cuidaba. Y después el pueblo mató a los guardias. Y de esa manera este niño sube a un reino totalmente corrupto, totalmente perdido, y él no tiene ni idea porque nadie lo había formado eh, en el sentido de conocer, no podía conocer la ley y los profetas porque estaba perdido el libro. Pero este hombre, de alguna manera, cuando le leen este libro, siente ese corrientazo, siente y entiende y dice, wow, esto es terrible, rasga sus vestidos. Ya leímos lo que hizo, ¿cierto? Y el Señor se lo contó por justicia. Qué lindo, ¿cierto? Que nosotros de pronto podamos en este tiempo, estamos en el día quinto, nos quedan 2 días de esta celebración, que de pronto nosotros le digamos, Padre, tal vez por ese, la grandeza y la magnificencia del regalo que tú nos das a través de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido indiferentes con tu voluntad y lo hemos tomado como un pretexto para ignorarlo. Quizás en nuestra oración podamos decirle, Señor, perdóname, porque yo pretendo ser oveja, pero ni siquiera sabía que puedo ser una oveja perdida del reino, de la casa de Israel, porque las 10 tribus quedaron esparcidas por todo el mundo. Muchas de ellas llegaron a Europa y España recibió a muchos de estos israelitas en la dispersión. Y muchos de ellos perdieron y cambiaron sus apellidos por proteger su vida. Y perdieron y cambiaron su identidad. Y todos los que somos hispanos fuimos colonizados por personas que venían de España. Tú no sabes si de pronto eres eh, descendencia de alguna de las 10 casas que llegaron a España. Pero si por casualidad no eres de esa descendencia, pero crees en el Señor Jesucristo y lo tienes como tu pastor, entonces tú eres de esas otras ovejas que escuchamos hoy. De esas otras ovejas que el Señor dice, y también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero que también vengo por ellas. ¿Y cuál es la característica de esas ovejas? Ellas oyen mi voz y me siguen y tienen un pastor y están en un redil. Y ahí estás tú, hijito de Dios. De otra manera no estarías conectado hoy. Definitivamente eres oveja del Señor por un lado o por el otro. Y el Señor también nos dice, la ley se va a cumplir. Yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. Y los exhorto a que no la ignoren. Miren, hijitos de Dios, con esto termino. Ojalá el Espíritu y mi oración va a ser en ese sentido. Que el Espíritu Santo despierte en cada uno de nosotros esa actitud que hubo en el rey Josías. Porque entonces seremos unas personas esforzadas y valientes para obedecer, esforzadas para obedecer y valientes para confrontar esa levadura que está dentro de nosotros y que nos está llevando a tener vidas que no necesariamente glorifican al Señor y su nombre y su voluntad. Que seamos valientes para sacar de nuestras vidas cualquier forma de idolatría, disfrazada de tradición, disfrazada de que es un aspecto cultural. Miren, hijitos de Dios, los seres humanos somos felices celebrando. De hecho, las celebraciones forman parte de nuestra identidad cultural y el enemigo lo sabe. Y por eso, a través del sincretismo, hay mucho engaño y hay muchas cosas. Este que es el mes séptimo, cuando miramos los tiempos bíblicos, el mundo se le ocurrió hacer algo, celebrarle a los demonios. Y ahí vamos viendo cómo es que está la realidad. Que el Espíritu de Dios despierte en mí y en cada uno de los que en esta noche hemos escuchado toda esta palabra de Dios, porque he querido ser muy textual, muy pegado a lo que dice la Escritura. Que el Espíritu de Dios nos redarguya con esta instrucción y nos permita encontrar ese valor
y ese compromiso, primero que todo para conocer la voluntad del Padre, para ir sobre esos 10 mandamientos, de los cuales el tercero es santificar las fiestas, es observarlas. Y desafortunadamente la mayoría las hemos ignorado porque creemos que no son para nosotros. El Espíritu de Dios, hijitos, nos despierte, nos brille con una luz absolutamente brillante que nos permita ver las verdades y podamos tener una vida más de acuerdo con lo que el Señor quiere. Podemos pensar en algo. La obediencia tiene una promesa maravillosa y todo lo que emprendas prosperarás. Podemos tomarlo como una aliciente. A veces las cosas no nos salen bien a pesar que nos esforcemos. No quiero decir que sea por esto, pero piénsalo en oración, medítalo, pregúntale al Señor si acaso estás levantando tropiezo para que tus oraciones, tus peticiones puedan llegar y alcanzarte y derramarse sobre tu vida. No habrás levantado alguna barrera, no tendrás algo que está impidiendo que esas bendiciones se derramen, porque la voluntad del Padre es, tú me obedeces, tú eres sensible. Mira, recordemos lo que el Señor le dice a Josías, pero rasgaste tu vestidura, pero lloraste auténticamente con dolor cuando te diste cuenta de mi palabra. Y yo lo escuché. Y te digo una cosa, a ti no te va a llegar. Yo esperaré que tú mueras y le mandaré lo que corresponde en justicia al pueblo que siga siendo idólatra y desobediente. Hijitos de Dios, que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Gracias por el privilegio de compartir este tiempo, esta reflexión con ustedes y nos vemos en la reunión del sábado. Un abrazo, les quiero mucho. Bueno, familia, entonces los invitamos que ahí donde están, vamos a terminar este tiempo en una corta oración. Entonces les pedimos que cierren los ojos y Padre Santo, gracias Señor por esta reflexión, gracias porque nos permite Señor em, volver Señor a las raíces, volver Padre Santo a apreciar tu ley, apreciar esos mandatos tan valiosos Señor que nos diste, o bueno, que nos das a diario Señor en tu palabra. Padre Santo, te pedimos por favor que guardes estos versículos, estas enseñanzas en lo más profundo de nuestro corazón y que lo podamos aplicar a diario. Te entregamos, Señor, el resto de esta noche. Nos quedamos infinitamente agradecidos contigo por este tiempo de intercesión, porque podemos todos estar juntos conectados como familia. Señor, te pedimos por favor que tomes control del resto de la semana, Padre Santo, para los que tienen que trabajar, Padre Santo, también que les des las fuerzas para completar su jornada laboral. Y te entregamos, Señor, esta noche de descanso en tus manos y nos quedamos en tu divina presencia y en una acción de gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. 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 Bueno, familia, les deseamos una muy buena noche, que descansen, que Dios los bendiga grandemente y nos vemos entonces dentro de 8 días, pues a la misma hora por el mismo canal. Buenas Amén, noches. amén, gracias. Buenas noches. Buenas noches.